Esta sesión tendremos un espacio donde estamos construyendo sobre los fundamentos principales que sostienen el cuerpo de Cristo. Tenemos obviamente audiencia en vivo, y si estás uniéndote en vivo puedes quedarte a la sesión de preguntas y respuestas después de este espacio. Estamos edificando y ya llevamos la tercera semana de principios fundamentales. ¿Por qué principios fundamentales? Porque debemos de ser pensadores de primer principio. Eso lo hacemos en el negocio para solucionar problemas de presupuestos. Eso lo hacemos en la clínica o en terapias para llegar a la raíz de lo que puede estar sucediendo en un determinado momento, en un diagnóstico. Y eso lo debemos hacer también a nivel espiritual. Pensar siempre en primer principio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué reunirnos en una iglesia? ¿Por qué asistir a una reunión donde se habla de la palabra de Dios y de la Biblia? Que no lo puedo hacer mejor en casa y Dios y yo solitos. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia lo menciona. ¿Por qué? Siempre tenemos que estar bien cimentados en que todos nuestros motivos, nuestras acciones sean guiadas por principios fundamentales bíblicos. Una de las cosas más fuertes que yo me he preguntado es ¿por qué ir o cuál es el motivo de ir a una iglesia? ¿Verdad? Y cómo debe de ser una iglesia, porque digo, grandes o pequeñas o medianas, las reuniones pueden hacerse por motivos distintos y pueden convertirse muy pronto en un ritual, en una cosa automática que vamos y esperamos que haya unos 4 o 5 canciones, se recojan los diezmos, haya una palabra, y muchos lo tomamos como un entretenimiento. Cuando la iglesia verdadera no es una organización, no son 4 paredes, es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza de un cuerpo. Nosotros somos ese cuerpo. Y como tal, pues somos una misma estructura. Y esa misma estructura no se separa diciendo Cristo hacía milagros, el cuerpo no hace nada. ¿Verdad? Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una similitud y tiene que haber un espejo. Seamos imitadores de Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿qué hacía Jesús en su ministerio? Predicaba adentro, predicaba afuera, en el campo y en la sinagoga. Y siempre después de la predicación hacía milagros o sanidades. O más bien, siempre que había sanidades, había previamente una predicación de la palabra. Jesús nos dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha empoderado para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, todo este versículo dice pregonar, predicar, predicar, pregonar. Entonces Dios escogió, y lo veíamos en la sesión anterior, Dios escogió salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué hacer una transmisión en vivo? ¿Por qué hacer esto? Porque es la única forma en la que la necesidad de las personas, sea física, espiritual, mental, sea de salud o de finanzas, va a venir a través de una palabra revelada. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces la fe, mi capacidad para creer lo que Dios tiene para mí, inicia cuando yo conozco la voluntad de Dios. Yo no puedo tener fe y no conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios escrita, la voluntad de Dios revelada. Entonces, eso nos lo dice Pablo en sus cartas. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, pues bueno, aquí estamos para conocer cada vez más la voluntad de Dios. Y empezamos hablando de los principios fundamentales de la vida de un creyente, ¿verdad? ¿Cómo podemos construir sobre un cimiento sólido? Necesitamos edificar sobre fundamentos bíblicos, ¿verdad? Sobre leyes espirituales, sobre fundamentos. Y vimos que el primer fundamento fue comunión. ¿Y por qué comunión como primer fundamento? Porque hay, de hecho, un versículo, si ustedes pueden leerlo en
en Génesis 1. Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hablamos del principio, de hecho hay algo antes del principio. Hay la eternidad, ¿verdad? Antes del principio, ¿quién era? Era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces podemos ver que en esa perfecta comunidad, en esa perfecta Trinidad, había realmente todo el recurso, la fuente de todo lo que hoy en día podemos ver. Todo fue creado de lo que no se puede ver. Entonces, antes de la creación, antes del principio, había una comunión, había una unidad. Entonces es cuando Jesús nos dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, yo soy este árbol y ustedes son estas ramas, estos pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto en mí será cortado, será quitado. Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces estamos hablando de permanecer en Cristo a través de permanecer en su palabra. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecen en mí, vosotros, perdón. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, será quitado, cortado, se echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, y la clave aquí está, y en mis palabras, o mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces entendimos cómo permanecer en Cristo Jesús es un sinónimo de permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. Es una diferencia importante porque aprendemos a ver la palabra como el realmente debe de ser. Jesús mismo. Entonces, continúa diciendo Juan 15 en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mi palabra, si guardan mi palabra, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo puedo estar? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo estar protegido en la presencia de Dios permaneciendo en su palabra? Es la forma en la que en el momento decisivo, en el momento complicado o en tu vida diaria, si tú estás pasando adversidad, así habitas en la presencia de Dios. Ante la amenaza, ante la mala noticia, la palabra de Dios no se cae de mi boca. Y entonces estoy aferrado a Jesucristo mismo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, por eso nos reunimos, por eso hacemos esto, para estudiar, para proclamar, para compartir y para comulgar o tener comunión con Dios y tener comunión con los hijos de Dios. Muchas veces realmente son muy contadas las personas que han tenido una experiencia donde pueden ver a Jesús, pero el único Jesús que la gran mayoría de las personas va a ver es el que ve en nosotros. Entonces, por eso es importante reunirnos. Por eso nos dice la palabra, no olviden congregarse. Entonces, veíamos que pues, no podemos querer todo de Dios y realmente no querer nada con Dios. Por eso estamos en su palabra y por eso invertimos tiempo en esto. Entonces, la fe siempre funciona. La fe nunca falla, pero depende de esa unidad que tenemos con Cristo. Él nos dice, o sea, si tú permaneces en mi palabra, mis palabras permanecen en ti, entonces pide lo que quieras y te será hecho. Y cuando pedimos con fe. Entonces, cuando tenemos una necesidad, podemos confiadamente tener esta participación, esta comunión de dos vías con Dios. Pero no va a suceder si yo no tengo eso. Y si yo le ruego a Dios por mi milagro ante una necesidad, Dios no tiene parte en mi vida. ¿Por qué habría yo de disfrutar algo en donde no hay una vía y un vehículo? Entonces, en la vida del creyente, absolutamente todo lo que procede de Dios se desprende de una comunión viva con Dios. Y una comunión con Dios nos va a llevar a una comunión
en congregación o en grupos. Entonces, veíamos que el principio fundamental, número 2, después de la eternidad de Dios previa a la creación, era la palabra de Dios. Y eso está en Juan 1. Recuerden que cuando estamos viendo esto pueden tomar notas, pueden abrir sus Biblias. Es importante que estemos comprobando lo que se está escuchando y podamos filtrarlo y establecerlo bien en la palabra. Juan 1, versículo 1 al 5 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco: en el principio ya existía la palabra. Entonces ya cambiamos un poquito aquí la forma de definir verbo. Era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces por eso decimos, este libro de esta Biblia que tenemos no es tan solo la palabra de Dios, pero es Dios mismo. Y esa palabra se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y la palabra nosotros la conocemos como Jesús. Entonces cuando hablamos de en el principio era el Verbo, todos nos imaginamos que era Jesús. Jesús es el Verbo, ¿verdad? Entonces hay una relación muy, muy íntima en esto. La palabra era Dios. Él estaba con Dios, Él, la palabra, en el principio. Por medio de Él fueron todas las cosas creadas. Sin Él, sin la palabra, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En la palabra. ¿Necesitas vida? ¿Estás experimentando cosas que no son vida, que son enfermedad o muerte? En Él está la vida, en la palabra. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, esta vida resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagarla. Entonces, por eso les digo, no existen fallas de fe. Me falló la fe y no sané y me morí. No existen. La fe siempre produce resultados. Una cosa es que yo crea que esté creyendo, pero otra cosa es que realmente esté creyendo. Y la fe no es fácil. No que no es fácil, no es común. Sí es fácil porque es creer, pero la fe no es común. Es algo que dice la palabra más precioso que el oro, y que Dios la está buscando constantemente a través de toda la tierra. Entonces, aquí veíamos cómo tenemos que calibrar nuestro concepto de la palabra de Dios y también de nuestras palabras. Hay obviamente algo muy importante porque fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, pero tenemos que calibrar, ajustar nuestro concepto de la palabra de Dios. Cómo Dios mismo ve su palabra. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, ya tenemos este concepto que la palabra de Dios es Dios. Entonces, cuando yo reconozco eso, yo puedo reconocer que hay una necesidad muy importante de mostrar reverencia y respeto a la palabra de Dios. Todos queremos escuchar que Dios nos hable audiblemente o que nos hable en nuestro corazón, pero no estamos respetando lo que ya nos dijo. Dios nos quiere hablar y Dios se comunica con nosotros, pero si no estamos interesados en conocer lo que ya está escrito, entonces es muy difícil que lleguemos a escuchar o incluso a discriminar adecuadamente si es la voz de Dios o no. Porque entre más tiempo paso yo con esa palabra, cuando Dios me diga algo específico para mi vida en la calle, entonces voy a poder reconocer que es la voz de Dios. Porque ¿cómo sé si es la voz de Dios o la voz del enemigo, la voz del diablo? Porque la Biblia dice que el diablo se hace pasar por ángel de luz. No viene con un trinche a amenazarte, viene a tratar de hacerse pasar por Dios. Entonces yo necesito estar bien entendido y con un conocimiento íntimo de la palabra de Dios. Entonces a lo que le damos importancia es a lo que le damos valor. Si yo le doy honor, valor a una cosa,
entonces es importante. Primera de Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces aquí nos pone en contexto que lo opuesto a honor es despreciar o tener en precio bajo o tomar a la ligera incluso. Si yo no honro a Dios, que es su palabra principalmente, entonces Dios me va a tener en poco. Mi tiempo no es valioso para Dios, no que no me ame, sí me ama, pero mi tiempo no es valioso para Dios, no me eres útil. Y por más que te amo, no te puedo pedir cosas ni te puedo utilizar. Una de nuestras oraciones de Rocío y mía es que seamos unas de las personas a las que Dios va cuando necesita algo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso muchas veces? Porque pues nuestro tiempo, nuestra atención está con Dios. Necesitas que hable alguien, necesitas hacer llegar un recurso, necesitas... ¿Qué necesitas? Entonces, cuando mi vida y mi tiempo es valioso para Dios, entonces Dios me va a tomar en cuenta para sus asuntos, no porque me ame más o menos. No estoy tratando de ganarme el amor de Dios, pero sí estoy esforzándome para que mi vida sea, como dice Romanos 12, uno sea un sacrificio vivo, agradable a Dios. Un sacrificio santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo. Entonces, cuando nosotros estamos bien enfocados en su palabra y le damos el tiempo durante nuestro día, vamos a empezar cada vez a entender y a tener una relación más personal con Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios sino contenedores de pensamientos espirituales de Dios? O sea, cuando Dios habla algo, esas palabras contienen algo espiritual, son contenedores. Yo puedo decir algo que contenga pelea o que contenga contienda, amenazas, y puedo impactar a otra persona. Puedo decir algo feo y puedo lastimarla. O puedo decir algo bueno. Entonces, esas palabras son contenedores de aspectos espirituales y de pensamientos. Entonces, la palabra de Dios contiene esto. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos y los planes de bien y no de mal, para darte lo que estás esperando, ¿verdad? El fin esperado. Entonces, Él nos comunica esos pensamientos a través de su palabra. Y la palabra de Dios, veíamos que es creativa, antes que informativa. Dios decide crear todo lo que podemos ver de lo que no es a través de palabras. Entonces, Él en el principio crea todas las cosas y nos hace entender y nos hace ver y experimentar todo lo que Él ha creado. Si queremos ir realmente al principio, pues leemos Primera de Juan 1, leemos Génesis 1, y aquí vamos a regresar a lo que es Génesis 1. Estoy buscando aquí en mis notas. Se me hace que las tengo. Vamos a ver. Me voy a levantar un segundito porque dejé unas hojas aquí. Y aquí tengo ese versículo. Y eso que dices de lo de las palabras que son contenedores espirituales, o sea, puedes meterle un mal significado a una palabra bonita, ¿no? Dependiendo de cómo la digas. O sea, correcto. Puedes decirle a alguien te amo, pero siempre me queda que Me lo dijo raro. me lo dijo de una manera lo contrario, ¿no? Dios te bendiga, así. Sí, ¿no? Así, Dios te bendiga. O sea, sabes que el contenedor de esa palabra fue hermano. Por algún motivo, mi versículo de Génesis 1
desapareció, me lo arrancaron de mis notas. Pero en Génesis 1, simplemente digo, es un versículo muy fundamental, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, estaba en caos, estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que desde el principio, desde el primer, yo no me había percatado de eso realmente hasta hoy, que desde el primer versículo había elementos, y eso creo que lo vimos la semana pasada. En el principio creó Dios los cielos, tenemos gases, creó la tierra, tenemos los minerales, el magnetismo, y su espíritu se movía sobre las aguas. Entonces tenemos 3 de los 4 elementos principales de la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué es el Espíritu de Dios? O el Espíritu Santo. Pues es eso, realmente es el Espíritu de Dios, y es una de las manifestaciones de Dios mismo. Es exactamente lo mismo que Dios, exactamente lo mismo que Jesús en su forma de operación, si podemos entenderlo de alguna manera. Pero Jesús nos decía, o sea, es más importante que yo me vaya, porque yo ahorita en mi condición estoy limitado a un cuerpo, y cuando venga el Espíritu Santo voy a ser yo en todos ustedes. Entonces se fue Jesús, descendió el Espíritu de Dios y ejecutó lo que hacía en Jesús. Cuando el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, moviéndose, ¿qué estaba haciendo? Estaba esperando el versículo número 2 o el número 3, donde dice, y dijo Dios, luz sé, y luz fue. Ahí el idioma original, cuando dice dijo es amar, y amar es decretó, determinó, estableció y dio un cargo. Luz, del original or. Luz, haya, que es sé. Y or, haya, utiliza exactamente el mismo término. Or, haya, luz sé, or, haya, luz fue. Luz sucedió. Porque para Dios, que opera a través de la fe, no hay tiempo. Él no está dependiente del tiempo ni esperando a que las cosas que Él diga sucedan. Lo que Dios dijo es en ese momento. Entonces vemos que uno de los principios fundamentales es la palabra de Dios, porque Juan 1 nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra hizo todo, y sin la palabra no se hizo nada. Y cuando esa palabra, si regresamos a Génesis 1, es y dijo Dios. Entonces ahí entró en acción la palabra. La palabra dijo, or haya, luz sé, y luz fue. Y sucedió este Big Bang, si lo queremos ver de esa manera, una explosión de luz. No estamos hablando del sol, estamos hablando del poder mismo de Dios, de la palabra de Dios. Dios se habló a sí mismo a existencia y a manifestación en un ámbito físico, si se puede decir de esa manera. Entonces, pues por eso establecimos que uno de los principios fundamentales es la palabra de Dios. Y una de las fases o de las facetas de la palabra de Dios es el hecho de que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es Dios. Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz. La palabra de Dios es luz y es vida. Entonces, uno de los principios más fundamentales dentro de la palabra misma es el hecho de que la palabra de Dios es luz. Y hay una aplicación práctica muy bonita que yo realmente no había visto hasta la sesión anterior, y que ha ido creciendo en mí y que me hizo frenar antes de pasar a otro principio para poder ahondar más en esto. Porque trae luz a nosotros, literalmente, figurativamente, trae luz a nosotros y nos da una herramienta, un arma mucho más práctica, visible y poderosa de cómo podemos cambiar
nuestras situaciones o un estado de salud, una enfermedad o lo que sea. Entonces la palabra de Dios es luz. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es luz y es una lámpara. Isaías 60, 19 dice, Jehová te será por luz para siempre y el Dios tuyo por tu gloria. La gloria de Dios es luz también. O la luz es una manifestación de la gloria misma de Dios. Miqueas 7:8 dice, cuando cayere me levantaré, cuando morare en tinieblas, Jehová será mi luz. Cuando esté en una situación difícil, Jehová, su palabra, es mi luz. En él, Juan 1, 4 y 5, ya lo leímos, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. La luz es vida para los hombres también. Y la luz en las tinieblas resplandece. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad. Y por lo tanto no vivirá oscuridad, no vivirá tinieblas. ¿No? ¿Qué es una enfermedad? Es oscuridad, es ausencia de Dios. Colosenses 1:12 y 13 dice, Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, es algo como que es exclusivamente o perteneciente a la luz, el cual nos ha librado de la potestad o del gobierno, del alcance de las tinieblas. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no existen tinieblas en él. Entonces, cuando dicen es que Dios sabe por qué te manda una enfermedad o una situación adversa, en él no existe tinieblas. Lo que Dios haría por ti en el cielo, Dios haría por ti aquí en la tierra. Si Dios no te mataría en el cielo, ni te mandaría, ni pondría enfermedades en el cielo, no te pondría enfermedades aquí en la tierra. Por eso Jesús nos dice, ora de esta manera. Pide que el reino de los cielos se haga en la tierra. Que la voluntad, de Dios se haga en la tierra, así igual como se hace en el cielo. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá ahí más noche porque Dios, el Señor mismo, nos iluminará con el rostro de Jesús. Santiago 1:17, toda buena dádiva desciende de lo alto, todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces. ¿Quiénes son esas luces? Pues somos nosotros. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Jesús nos dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué nosotros somos la luz? Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, tomando en cuenta que somos uno en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo a través de lo que Jesús hizo, y entonces somos reflectores de la luz misma de nuestro Señor Jesús. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y por último, 1 Tesalonicenses 5, dice, versículo 5, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Entonces entendemos cómo en muchas instancias la palabra de Dios se define como luz. Podemos entender a la palabra de Dios también como la luz misma de Dios. Y pues viene la pregunta, últimamente muchos científicos, muchas personas han tratado de definir, ¿qué es la luz, verdad? Y es algo que no han podido definir. Biofotones, electricidad, fuego, concentración de átomos, de electrones, de yo no sé, o de protones. Pero la luz ya lo vimos, es Dios. Por eso es tan inmenso este concepto, porque Dios mismo, o una de las manifestaciones realmente que podemos ver del poder de Dios en un grado pequeño, es nuestra electricidad, nuestra luz. Es un espectro reducido realmente, pero últimamente procede del principio cuando Dios dijo luz existe. Entonces cargó la atmósfera de yo no sé qué, de Él mismo, para que exista todo esto. Entonces vemos en el principio, en Génesis 1, que cuando creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío. Entonces vamos a imaginarnos como si vamos a crear una casa y tenemos tierra, cemento, piedra, varilla, agua. Entonces tenemos los materiales, pero todo está desordenado, todo está vacío, no hay un cimiento, no hay una casa. Pero ¿qué fue lo que vino a traer el orden? Fue el cuarto elemento, que realmente es el primero y el más importante, porque es lo que Dios mismo es.
Entonces Dios dijo luz sé y luz fue. Y la luz es la información de la vida. Cuando Dios habla vida, cuando Dios sopla aliento a nosotros, esa luz es la información para toda la entropía que estaba en ese momento. Vino a organizar, vino a ordenar, vino a crear coherencia de todo lo que existe. Eso es la luz. Y hoy en día lo entendemos de esa manera. ¿Por qué mis genes reaccionan de cierta manera? Lo hacen por la exposición a la fuerza natural de emisión de luz que nos provee el sol que creó Dios. Entonces esta luz que Dios es lo que continuamente, generación tras generación, ha ido organizando de su forma más elemental y subatómica todo lo que podemos ver, plantas, animales, tierra, agua, nuestro cuerpo mismo. Sin luz no puede ser, no puede existir. Entonces se me hizo muy interesante entender cuáles son unas de las funciones clínicamente o científicamente demostradas, específicamente en nuestra biología. Porque es una de las cosas que más utilizamos en práctica clínica nosotros. Esa luz, tanto en herramientas tecnológicas como en lo que está ahí afuera. La luz natural, la luz del sol, tiene la capacidad de estructurar molecularmente el agua. La radiación infrarroja y ultravioleta cargan y organizan el agua intracelular en una forma llamada agua de exclusión o agua EZ, creando baterías biológicas. Entonces el agua viene a ser un receptor y un capacitor, una batería de la luz del sol. Por eso llenamos nuestros galones de agua de vidrio, les agregamos sales y los sacamos al sol, porque el agua absorbe y se carga de biofotones o de fotones. Entonces un agua saturada de fotones, como sucede en el ambiente natural, en un río, en un manantial, en un océano, pues está energizada totalmente. Entonces es uno de los recursos más importantes de energía que podemos nosotros recibir. Agua mineralizada cargada de luz. El agua ordena proteínas y las membranas celulares. La luz hace que las proteínas adopten la conformación correcta, sin ella se desnaturalizan y pierden función. La luz sincroniza relojes circadianos. Cuando la luz, por ejemplo, yo veo el amanecer o el atardecer o el día, lo que sea, mi retina capta esos rayos solares, mi retina envía señal a mi núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático es el que regula todos los procesos biológicos, dependiendo de la luz en la que nos encontramos. Entonces, cuando estamos afuera y tenemos exposición a la luz, estamos haciendo diferentes cosas. Cuando el sol se va, nuestro cuerpo hace otras cosas. Debe de liberar melatonina para empezar a descansar y debe de dar paso a nuestro líquido cefalorraquídeo para limpiar el cerebro y nuestro sistema inmune empieza, ahora sí, a quemar grasa, a regenerar tejidos, a matar patógenos. Es lo que hace en la noche. Entonces, es muy importante la exposición a todo esto. La luz genera energía en la mitocondria. La luz roja e infrarroja mejoran el transporte de electrones y protones, aumentando la producción de ATP, que es esencialmente nuestra energía. Crea vitamina D o la hormona D. Los rayos ultravioleta en la piel rompen enlaces para fabricar colocalciferol, clave en la inmunidad y en la reparación. Entonces la luz golpea a mis tejidos y con mi colesterol produce la hormona D, que regula todas las cosas. Modula neurotransmisores, regula hormonas, protege contra el cáncer, porque el espectro completo de sol activa vías antioxidantes y regula apoptosis y autofagia. O sea, la muerte programada de la célula cancerígena y la autofagia cuando el sistema inmune se empieza a comer los tejidos que ya no sirven y los libera a través de la linfa. Todo esto lo hace la luz. Y sin la luz esto no puede suceder.
Si la luz se utiliza correctamente, entonces esto puede suceder. Optimiza la visión, conecta con el campo magnético de la Tierra, carga nuestra red colágena, produce colágeno en nuestra piel y también informa a nuestro ADN. El ADN absorbe y emite biofotones. Entonces hay una emisión biofotónica y una absorción biofotónica. La luz regula la expresión del ADN. Entonces, pues esto es lo que naturalmente, biológicamente puede hacer un estilo de vida expuesto a la luz natural, o opuestamente no puede hacer expuesto a cosas que no están hechas realmente para regular a nuestra biología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo ahora de manera, si ya entiendo que la palabra de Dios es luz y que todo esto tiene la capacidad de ser la luz, ¿cómo puedo yo participar o ejecutar este tipo de cosas para que esa luz opere a mi favor? Entonces, ¿cómo libero la palabra de luz? ¿Cómo libero lo que Dios ha intrínsecamente puesto en su palabra? ¿Sabías que la lengua es el órgano que más luz transmite del cuerpo? Científicamente demostrado, la lengua es el órgano que más emite luz en nuestro cuerpo. Y eso se puede de alguna manera demostrar con aumentadores fotónicos. Hay herramientas que pueden captar la emisión de luz de hojas o de frutas. Bueno, entonces nuestra lengua se ha demostrado que es eso. ¿Cómo? La lengua está cubierta por saliva, que actúa como un espejo líquido amplificando y transmitiendo luz. Las células musculares tienen gran densidad mitocondrial y cada mitocondria libera muchos biofotones. Y al estar tan vascularizada, la sangre en la lengua transporta electrones y agua estructurada que liberan constantemente fotones, convirtiendo a la lengua en una antena luminosa. No sé si han sentido de pronto a veces toques en la lengua, de la nada, así como sientes como toquecitos. Bueno, a mí me ha pasado. Pero realmente la lengua es esto, es una antena emisora de biofotones. Entonces, pues para nosotros no es extraño considerar eso, porque pues Dios mismo nos dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama, el que la valora realmente, comerá de sus frutos. Dios mismo y su palabra son luz. Lo que nos llevó a tocar un poquito la sesión pasada a esta pregunta: ¿por qué hay diferencia entre las palabras de Dios y las mías? ¿Por qué Dios es tan efectivo con sus palabras? ¿Por qué Jesús, que vino como hombre y se despojó de su deidad, aún en su humanidad, sus palabras eran tan efectivas? Y los milagros pues realmente eran instantáneos. Y no era así porque era Dios. Era así por otro factor que Jesús menciona, que era el factor de la fe, que la fe se conoce como, Dios la define como es más preciosa que el oro. Bueno, el oro es uno de los mejores conductores. La melanina, por ejemplo, en nuestro sistema es el mejor conductor que el oro. Por eso producimos melanina cuando nosotros nos exponemos al sol. Eso que oscurece nuestra piel, bueno, nuestro cerebro en su parte más profunda jala esa melanina y produce energía. Entonces son conductores que Dios ha puesto. Entonces veíamos cómo para mí fue una real revelación entender que en la luz natural, porque todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve, y todo lo que vemos es una forma en la que podemos entender muchas de las cosas que no se ven. Por eso Jesús hablaba en parábolas. El reino de los cielos es como una persona que sale y sembró semilla y una cayó en el camino y todo eso. Entonces lo natural nos permite entender cosas espirituales o cosas del espectro que no podemos nosotros apreciar. Y en la luz, específicamente, no en el recurso o en la fuente de luz, sino en la forma de conducir luz, existen dos tipos de elementos. Existen
elementos conductores y elementos semiconductores. Un conductor, por ejemplo, el cobre, el oro, la melanina, no la melanina, el cobre, el cobre, cualquier otro material que podamos tener está recubierto de electrones y no es resistente realmente a la luz, o sea, no la frena. El plástico ofrece una resistencia muy alta, por eso no es un conductor. Pero el oro, el cobre, sí es muy buen conductor. Y la diferencia principalmente entre un conductor y un semiconductor está en la capacidad que tienen de dejar pasar esa corriente eléctrica. Y esa capacidad depende de la estructura de sus átomos y de la energía de sus electrones. Entonces, un conductor, como les digo, es un material que permite el paso de la corriente, tiene una resistencia muy baja, y su conductividad no cambia mucho realmente con las condiciones externas o con su entorno. Siempre va a conducir de la manera que va a conducir. Y un semiconductor es un material que normalmente no conduce bien, pero puede hacerlo bajo ciertas condiciones o al ser modificado. Por ejemplo, el silicio o todo lo que tenemos en nuestros aparatos, en todo lo que hacen en Silicon Valley. Entonces, las características de un semiconductor, como veíamos, es el factor de que tiene pocos electrones libres en condiciones normales, pero aquí está la clave: a temperatura ambiente o al recibir energía externa como luz, calor, campos eléctricos, los electrones pueden saltar a la banda de conducción, volviendo al material mucho mejor conductor. Entonces depende de, bajo las circunstancias correctas, expuesto al calor o al campo magnético o al estar aterrizado. ¿Por qué aterrizamos una casa, verdad? Es una de las razones. Entonces, una de las características de un semiconductor es que puede ser manipulado o dopado para aumentar o controlar la conductividad. Y son la base de la electrónica moderna: chips, transistores, celdas o células solares. Entonces, yo pude, y siento que realmente Dios me lo comunicó de esa manera, y lo puedo ver en su palabra, obviamente. ¿Por qué las palabras de Dios son tan efectivas y tan instantáneas y las mías no? Si yo fui creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y Dios creó esta diferencia de conducción y de semiconducción. Entonces, científicamente se conoce que todo nuestro cuerpo es un semiconductor. Todo. Los huesos son semiconductores. Y ahí todo el trabajo de científicos como el doctor Robert O. Becker, que desarrolló lo que se conoce como la corriente regenerativa de Becker. Cómo él regeneró las puntas de los dedos amputadas con corriente eléctrica. Porque todo en el cuerpo son semiconductores, y en el ADN está la información para volver a crecer ese tipo de cosas, o lo que hacen las salamandras, o como una hidra se vuelve, la parte hasta la mitad y se vuelven a hacer, y la parte hasta la mitad y se vuelven a hacer. Son unos organismos muy pequeños. Entonces todo eso ha sido estudiado a través de la corriente eléctrica, a través de estos semiconductores. Entonces todo en mi cuerpo son semiconductores. La melanina es un semiconductor. Mi melanopsina es un semiconductor. La melatonina, las hormonas, las proteínas, la leptina, la grelina, que son estas hemoproteínas en el intestino que regulan todos los procesos, son semiconductores que dependen del ambiente correcto de luz para poder funcionar bien. Entonces encontramos que grandes hallazgos de la salud y capacidades regenerativas del cuerpo ya están intrínsecamente en nosotros, pero dependen de estar expuestos al ambiente correcto. Es decir, que yo puedo forzar a mi cuerpo y a mi mitocondria a sanar en el proceso cancerígeno más complicado si yo pongo mis pies en el suelo, me expongo a la luz del sol, ingiero agua depleta del isótopo de deuterio con buen mineral. Todo eso son axiomas de la salud que sí o sí tienen que hacer que mi cuerpo sane. Entonces, trayéndolo a las palabras, mis palabras, gracias a Dios, son semiconductores y no son conductores como los de Dios, porque en mi estado como humano caído, porque el cuerpo todavía está en un estado caído, tenemos la capacidad
muy fácil de fallar o de regarla. Entonces, si Dios frente a mí me dice, es que así no son las cosas, Rodrigo, estás tonto. En ese momento quedo completamente inservible en mi capacidad mental porque Dios me dijo tonto. Pero Dios no hace eso. Pero yo sí lo hago. Yo sí le puedo decir a alguien algo muy ofensivo, o decirme algo a mí mismo, me muero de hambre. En ese momento me voy a morir de anemia y de caquexia y de todo, en ese momento. Entonces, la gracia de Dios permitió que nuestras palabras en nuestra condición fueran semiconductores, que bajo las condiciones correctas tienen un efecto correcto. Los milagros y las manifestaciones más fuertes que yo he experimentado han sido en situaciones bien fuertes, bien exprimentes, o no sé qué palabra puedo utilizar. Sí, o sea, pero es en situaciones de presión fuerte, donde te está exprimiendo la vida, ha sido los milagros más fuertes que he visto. Porque lo bueno o lo malo que yo tenga dentro y lo empiezo a hablar, con esa fe, con esa dependencia y confianza, produce cosas muy fuertes. Entonces, las palabras como conductores, un conductor transmite la energía de manera directa y sin mucho filtro. Si lo aplicamos a las palabras, sería como cuando alguien habla sin medir lo que dice y pasa tal cual, ¿verdad? Te puedes dañar a alguien. Y yo considero que las palabras de Dios son perfectos conductores de su gracia, de su poder, de su gloria, de su luz, y las cosas suceden. Pero nuestras palabras como semiconductores no siempre transfieren luz por sí solas, sino que dependen del contexto, de la intención y de la disposición del receptor. Un consejo lleno de sabiduría puede no tener efecto en alguien que no está listo para escucharlo, ¿verdad? Eso lo vemos en Hebreos 4:2, donde dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra, la vida de Dios, la luz de Dios, como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra porque no iba acompañada de fe, de ese conductor espiritual en los que la oyeron. Entonces, si pensamos en la inmediatez y poder de las palabras, o más bien si pensamos en la intención y el contexto y la receptividad de las palabras, son semiconductores. Y correctamente visto, las palabras son semiconductores con la capacidad de volverse conductores. Es decir, nuestras palabras llevan energía, pero cómo y cuánto fluye depende de la intención y de quién las recibe. Entonces, mis palabras pueden ser mejores conductores cuando yo las expongo al contexto adecuado. Y eso va a funcionar para bien o para mal. Si yo realmente le agrego a mis palabras un contexto y un ambiente peligroso, lleno de temor, lleno de odio, voy a producir muchos cambios, muchos efectos con mis palabras en la vida de alguien o en mi propia vida, ¿verdad? Entonces, existen diferentes medidas y diferentes, se pueden decir, voltajes en los aparatos. Entonces, quizás un aparatito pequeño que te está inyectando una corriente no buena, pues no te va a matar inmediatamente. A la larga, muy probablemente sí. A diferencia de que si yo me acerco a un transformador de luz y hace arco en mi dedo y en ese momento quedo completamente fulminado, o me cae un rayo y me calcina en ese momento. Entonces hay una diferencia en cómo esa energía, que es potencialmente peligrosa para mí, puede afectar a mi cuerpo instantáneamente o a largo plazo. Entonces, mis palabras en el contexto correcto, lleno de fe, expuesto a la luz de la palabra de Dios, meditando en Él, teniendo una comunión constante, cada vez se convierten en un mejor conductor del poder y de la gloria de Dios. Y entonces ahí está realmente la clave de esta situación. Gracias a Dios que todas las veces que he dicho me muero de hambre o siento que se me revienta la cabeza del dolor, no ha sucedido. Pero si lo digo lo suficientemente o el tiempo suficiente, algo va a pasar, porque son leyes espirituales. La vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Pero sí depende realmente qué tan en serio lo estoy diciendo. Y ahí está.
Ahí está el tema. ¿Qué tan en serio lo estoy diciendo? ¿Y en qué contexto lo estoy diciendo? Entonces, ¿por qué espero que cuando yo oro por mi hijo, cuando está enfermo, sane, si cuando hablo normalmente de las cosas, todo lo tomo a la ligera? Y soy de los que es que solo estaba diciendo, es un decir. No lo decía en serio. Dios jamás dice eso. ¿No lo decías en serio? Dios dijo, el día que comas de esta cosa, de este fruto, ciertamente morirás. El día que Adán comió, ciertamente murió. En ese momento no se cayó al suelo, pero hubo una desconexión total espiritual. Se cortó esa comunión con Dios. Y entonces nos convertimos en semiconductores, en ese momento. En baterías que necesitan ser cargadas, o en elementos que tienen que reflejar algo, la luz o la oscuridad. Romanos 10, 8, o sea, ¿cómo podemos dar realmente capacidad conductora a nuestras palabras, o mejor capacidad semiconductora a nuestras palabras y a la palabra de Dios? Romanos 10, 8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, no es la palabra de temor, es la palabra de fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso nos carga. Segunda a los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, al escuchar la palabra de Dios, obviamente, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos. Entonces, las palabras llenas de fe son la razón por las que tenemos vida eterna. Tenemos, ¿cómo recibimos la salvación? Si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces eres salvo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo pueden tener mis palabras un efecto positivo? Obviamente cuando están cargadas de fe. ¿Cómo me cargo de fe? Al escuchar la palabra de Dios. Entonces yo puedo cargar mis palabras, puedo cargar mi corazón. Al meditar en la palabra de Dios, estoy meditando, estoy saboreando, me estoy, como cuando pongo mi celular sobre la base cargadora, estoy en el cargador, me estoy saturando espiritualmente de biofotones exactamente de la misma manera en la que si me coloco ahí en la playa, en el sol, voy a estar saturando a mi cuerpo de biofotones y me voy a tostar un poquito. ¿Qué es ese tueste? Es melanina, es una carga, es un capacitor que está absorbiendo toda la luz. Se está materializando algo que no es materia en ese momento y me está dando vida. Entonces, de la misma manera que me bronceo con la luz del sol, me puedo broncear espiritualmente, cargar mi espíritu al ser expuesto de la palabra de Dios constantemente, con fe, con intención, con honestidad. No estar solamente en un lugar, hay que cuidar lo que escuchamos. Si me estoy exponiendo a una palabra de Dios adulterada, pues no me va a cargar de ese espectro completo y va de alguna manera a cambiar los resultados o las cosas que están sucediendo en mi vida. Entonces es muy importante, como lo veíamos desde el inicio, en dónde estoy escuchando la palabra de Dios o a través de quién. Obviamente necesitamos uno a uno con la Biblia, pero también necesitamos escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos, no sé si 8, 12 o 15, no me acuerdo qué versículo, pero nos dice cómo van a creer las personas si no hay quien predique la palabra. ¿Y cómo van a predicar la palabra si no hay quien vaya a predicar la palabra? ¿Y cómo van a ir a predicar la palabra si no hay, si no han sido llamados? ¿Verdad? Entonces dice, benditos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Entonces es un caminito donde escuchamos de Dios, somos llamados a hacer algo, vamos, predicamos, la gente escucha, recibe la fe y con eso el poder para cambiar, transformar su vida. Eso solo lo hace la palabra de Dios. No te amoldes a este siglo, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de tu entendimiento
con la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál es o cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. No va a suceder si no estoy expuesto a la palabra correcta. y pues simplemente eso es lo que en este espacio estamos haciendo. Dando la oportunidad, incluso después de grabaciones, que todo esto queda grabado. Después de grabaciones tenemos el tiempo de cuestionar, a ver, pero ¿por qué? Y a ver qué hay de esta situación y qué hay de por qué le pasó esto a mi familiar, o por qué sucedió esto en la Biblia, o por qué la Biblia dice esto. Porque la Biblia no tiene errores. Es nuestra incapacidad de entender o de leer a veces un poquito antes y un poquito después. Pero el tiempo que tenemos para, como Dios mismo nos dice, ¿verdad? Pruébame en esto. O sea, Dios nos dice, pruébame. Hablando del diezmo, ¿verdad? Si no, abriré las ventanas de los cielos. O como dice también en Isaías, no recuerdo qué capítulo, pero dice, mándame tú mi palabra. No mándame cualquier cosa. No somos el jefe de Dios. Pero Dios nos dice, mándame mi palabra. Entonces, Él nos dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Yo la envié así como el agua cae del cielo, cae en la tierra y riega la tierra y hace que germine una planta, así como eso no vuelve vacío. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que fue creada para hacer. O hará lo que mi palabra dice. Entonces la palabra de Dios va a hacer lo que Dios dice que la palabra dice. Si es sanidad, provisión, protección, lo que sea, salvación. La palabra de Dios tiene toda esa información en su luz espiritual para producir en cualquier ámbito el resultado adecuado. Pero no te va a aprovechar si no hay fe, tanto en el que la escucha, mucho menos en el que la habla. Es la razón por la que las cosas no cambian o no suceden. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un lugar en donde tiene que haber manifestación de la palabra de Dios. Si predicamos a Jesús y no hay sanidad, o no hay provisión, o no hay paz, y hay pura contienda, entonces no estamos predicando la palabra de Dios. Estamos predicando religión y tradición. Como Jesús le dijo a los fariseos, su tradición ha hecho a la palabra de Dios sin efecto. O sea, ¿qué tan fuerte es eso? Que la palabra de Dios es Dios mismo. Jesús les dijo, tu tradición ha hecho a Dios sin efecto. O sea, no te sirve a ti para nada. Porque no somos lo suficientemente valientes para cuestionar una religión o una idea, un paradigma, un dogma de fe. No somos lo suficientemente valientes porque ¿qué va a decir mi abuelita y mi mamá y mi hermano y mi esposa y entonces te vas a quedar sin tu milagro, realmente. Y pues bueno, es muy importante, si queremos ver a Dios manifestado en nuestras vidas, pues ni modo. Últimamente esa persona no, la mayoría de esas personas no pagan mi cuenta, y aunque la paguen, ni modo. Porque es eso o la vida de mi hijo, o la situación de muerte, o el diagnóstico. Es que ves que tengo 30 años asistiendo a este lugar, imagínate. Mucha gente no quiere cambiar porque tengo 30 años en este lugar y no quiero ni siquiera pensar que he tirado a la basura 30 años de mi vida. Pues es mejor 30 y no 31, ¿verdad? O 30 y te mueres, ¿verdad? Entonces, vale la pena realmente. Y pues gracias a Dios por su palabra. Esto ha sido la sesión de Fe para Sanar de hoy. No te pierdas tanto los episodios que ya están grabados, como todos los sábados a las 5 de la tarde, los episodios donde vas a encontrar estos principios fundamentales que te van a ayudar a que tu vida esté establecida y fundamentada en la palabra de Dios. Y nos vemos a la próxima.